Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy salimos de tierra firme con Amsterdamer de McLaren. Pues muy bien, compañeros de ruta, vamos a empezar a saborear este Amsterdamer, a ver qué tal, porque nos han dicho un poco de todo. Pero antes de empezar con la reseña, queremos decir que luego al final del vídeo, con mi goma del pelo, vamos a explicar cómo se va a sortear la magnífica pipa, que luego, pues eso, al final del vídeo, si estáis atentos, veréis, la vais a ver un poco ya con un vídeo más detallado, como a Sergio le gusta currarse, con esa iluminación y esos focos, para que se vea, aunque ya la enseñamos. Y menuda pipa, que se va a llevar uno de vosotros. Porque de nosotros creo que no. No, nos ha dicho que no podemos participar. Pero voy a hacerlo de va a ser que no. Nintendo Switch. Es más, vais a tener vosotros una pipa con serigrafiado con la que pone la ruta del tabaco y nosotros no. ¿La ruta del tabaco? La ruta del tabaco. En fin, bueno, sí. Vamos a ver qué tal, porque como hemos dicho, este Amsterdamer... Bueno, ¿dónde fue la primera vez que lo viste? Todavía cuenta un poquito de así como hacemos nosotros, que En el estanco. Que contamos historietas. Pues la verdad es que la primera vez que yo tuve contacto con este tabaco fue con un amigo de mi padre. Cuando yo era chiquitito, pues este hombre fumaba mucho en pipa y siempre llevaba este tabaco. De hecho, le llamaban el pipa, ¿no? Sí. Curiosamente, bueno, a ver, mucha imaginación tampoco. Pero sí, le llamaban el pipa precisamente porque fumaba en pipa. Pero bueno. A ver qué tal, la verdad. La verdad es que el olor que yo recuerdo de pequeño y tal, pues era un olor como muy particular y siempre asociaba ese olor con la pipa, ¿no? Luego cuando me he hecho mayor y he ido haciendo mis pinitos en la pipa, pues he visto que hay muchas más fragancias y muchas más olores. Pero la verdad es que con el olor que más encajo la pipa suele ser con este por todo eso, toda la experiencia que tuve de pequeño, ¿no? Recuerdos. A ver qué tal, porque bueno, es un tabaco que por lo menos sí que se encuentra a nivel nacional en casi, bueno, muchos estancos, además a un precio ultra bajo, ¿no? Que esto cuánto te costó, 3 y algo, ¿no? Sí, 3 y algo, no vale mucho. Es un pouch además curioso, porque es como que tiene un poco la forma, está así acabada en pico, no es el típico pouch tipo como los de McLaren o Volcom Reef, además tiene como un plic, y así, que bueno, esto ya supongo que quien más una cartera que un bolso. Sí, este también se lo podéis regalar a las novias. Mira, se compra una billetera Amsterdam, Y el olor que tiene, a mí es que me recuerda mucho, no sé si lo dijiste tú, a la picadura del tabaco, tío. Ahora que el otro día, cuando la abrimos por primera vez, yo estaba fumando y no... Ahora el olor sí que me ha venido mucho como a picadura. Sí, me recuerda mucho... Primordialmente que en Virginia este tabaco, ¿no? Al troceado del tabaco el liar. Sí, además este sí que es un ritmo porque tiene tiene unas raíces, mira. Puedes sacar así y sacas al final un niño que se había quedado ahí atrapado. Como en la película de Toy Story, cuando hacen así sacan 5 muñecos seguidos, pues igual. Los orcetes, eso es como muy... Aunque bueno, Sergio nos dijo, no huele igual que la picadura para liar, porque no es exactamente igual. Pero quizás al que no tenga el olfato tan entrenado o al que no haya fumado en picadura, pues sí que nos recuerda un poco eso. Pero bueno. Picaduras de tabaco para liar suelen ser como más dulzonas, en bolsa. Sí. Sí, pero el olor no te sabe a... Pues bueno, vamos a hacer hoy vamos a hacer una carga tipo San Bruno. Sí, que como va a ser del perrete. Que va a ser coger la pipa y un poco como viene de humedad, eso sí que lo tiene, que viene muy correcto. Sí, realmente sí. Goldbox. Así que bueno, pues venga, vamos a hacer honor a ese vídeo y venga, así, con el dedate. Tal cual. Venga. El Ángel se llena 3 gramos y echa 8. La verdad es que sí, no he empezado muy fino, ¿eh? Es que el anuncio es el del Goldblock también, qué bueno que es. Cuando sale el inglés y dice, oh, Goldblock, y sale así con una pipa, gigante. Saca la pipa gigante. Pero es que además la saca, voy a intentar hacer la cosa hecha. Saca la pipa gigante así, de aquí, ¿sabes? Mira, tengo una pipa Barbul. Bueno, creo que me pasa un poco, pero... Es posible de mi joven Padawan. No, pero ya está bien, ¿eh? Ahora apretando un poco ha quedado bien. Pues sí, siguiente, ahora todo esto lo reaprovecho. Yo creo que pásame lo que te has tirado, que ya me lleno de la mía. Ahora igualmente probaré y si veo que le falta un toque. No, y aún así un toquecito más le puede entrar, ¿eh? Pero bueno, para probarlo aquí me quedo, aquí me planto. Paso palabra, por ahora. Pasa la cabra. Sí, porque...
La resistencia está bien. Paso palabra. A ver qué tal. A Creo ver, que me habré echado un par de gramitos, ¿no? a ver qué nos trae este tabaco. Sí, a lo mejor luego lo probamos y... Tenemos dudas. No sé si Sacamos sabemos si papelito. para bien o para mal. En plan, a ver si va a ser uno de me rindo. Comentarios antes de que comencemos a fumar, Sí, exacto. por favor. Si ya lo conocéis el tabaco, pues... En los directos sí que nos podíamos ver. Carga muy bien, por eso. Sí. Es muy fácil de empacar. Sí, la verdad es que sí, eso sí que lo he notado. Tenga usted, caballero. Arigato Vale, gozaimasu. aquí aprovechando los dos. Pues yo le voy dando fuego, va. Vale, aquí para que vamos a esperar. Un vasico de agua. Sí, esto es, a ver. Como siempre, la sinceridad. A ver qué tal. Yo es la primera vez que lo pruebo en mi vida, este tabaco. Yo también, la Pues verdad. que Le he olido No mucho, lo he pero probado, no lo he probado ya- nunca. O sea, hoy va a ser Ya somos 3. primera fumada. Yo lo he olido mucho en ambiente, pero nunca he llegado a fumarlo. Pues antes de que el ambiente, ¿qué tal lo olías? ¿Cómo era? A mí de pequeño me gustaba. Ahora no lo sé. De pequeño me gustaba mucho más el olor que dejaba esto ¿Cómo lo lees? que los cigarrillos. Yo que me lo estoy encendiendo, que os viene. Por ahora no me llega De nada. momento nada. La pegatina ya no... Vale, ahora mismo acabo de tener el complejo de un ambientador. Soy un humidificador industrial. No tiene mucho olor, por lo que huelo. Bueno, A ver qué te parece. A ver, el encendido muy agradable no es. ¿No? ¿No? Que bien empezamos, ¿eh? Es de esos tabacos que te dejan ese Más picosete, sí. amarguete, un poco ahí... vamos a dejar que se apague. Trago de agua, obligado. De momento no tengo muchas buenas expectativas, A ver qué tal. Bueno, siempre si hay que encender un fuego a tierra, ya tenemos la yesca, ya la tenemos. El paquete sí que tiene eso, que bueno, transportable, es pequeñito, el precio, la verdad, es un tabaco muy asequible, muy low cost. Y como hemos dicho antes, pues se encuentra yo siempre, o casi siempre lo recuerdo haber visto en muchos estancos este tabaco. Sí, es fácil de ver, la Siempre he verdad. visto a este hombre aquí que digo, si alguien sabe la historia de este personaje de aquí, que parece la foto de un tatarabuelo ahí en el comedor de una casa, que alguien nos diga, yo qué sé, de qué representa o de qué sitio, de Las qué típicas país. fotos No sé de si las medallitas. ¿Tiene que ver esto con Ámsterdam? No sé, explicarnos. Si sabéis, comentarios. ¿Se ven las típicas fotos que antes se ponían en las medallitas esas? Que, Sí, que las sí. se colgaban. Sí. Y a ver qué tal, pues bueno. A mí no me ha desagradado tanto la encendida, ¿eh? A ver qué tal. Porque hoy es sorpresa. Pero es como siempre, que alguien dice algo que está muy mal y dices, pues lo he puesto aquí Sí, y por tampoco eso está habrá tan bajo, comentarios de gente que digan que es a lo mejor su tabaco incluso de rotación. Bueno, ¿eh? Incluso un preferido. pensaba. vamos a ver qué tal. Hoy el mariaje va a ser Wota. Be water, my friend. Be Wota. Ya estamos dentro otra vez, que Sergio de Verama. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ahora sí, ¿no? Venga. Es trabajo, tío, aquí hay que probarlo todo. Lo que hay que hacer por trabajo, ¿eh? Sí, yo no digo que no. Aquí se hace referencia a lo que muchas veces comentas y que verdad es, ¿eh? Estas pegatinas. Uy. Que lo quiere compartir con vosotros. Sí, el tabaco. sí, pero incluso McBaren esto, que enseguida se ponga así, que es que no engancha. Esto es que esto se puede decir, ya no estamos en horario de niños, esto da por culo, Esto de que se despegue, por eso las líneas choice de McBaren que haces crack. Pero bueno, igualmente aquí yo creo que han ahorrado en pegamento, Bueno, también es verdad que lo que sobresale es muy poco, pero igualmente, tío, pega mal, Bueno, pues nada, aquí está la pegatina así, saludándome. En fin.
Como hacíamos la solución en los 80, chupa y luego pega otra vez. Sí, lo que no sabemos es lo que hace para no fumar aquí hoy. Y hablando de la pegatina. A ver, A mí desagradable no es. es un tabaco que lo noto por nariz un poco agresivo. Picante, rasposo y picante, sí. Yo por lo menos sí. Creo que Sergio está conmigo en eso. Pues a mí me pasa suave. No hace falta tampoco que sea un tabaco cremoso ni nada, pero este sí que lo noto picosete. La verdad. Tabaquete más de batalla, ¿eh? En eso sí que coincido. Deja ese picantón en boca. No el agradable, pero tampoco desagradable. Está ahí un mixto que no sabes para dónde tirar. Y va. Gargantúa. Bueno, por mí, por ahora es un tabaco que no me dice nada. Lo veo más bien pajizo, plano y seco. En gusto. El sabor que te deja en boca sí que me recuerda un poco a esa fragancia que recuerdo de niño. Sí. Quizás en habitación el olor no es tan... Por lo menos en la encendida no es tan desagradable. No es un tabaco tampoco de esos que... Como muy denso. Mm. Obviamente, vamos a decir, el rastro que deja no es como un cigarrillo, ni de coña. Es más sutil, más suave. Pero a mí me sigue recordando a lo mejor la diferencia del papel que va, pero cuando alguien se enciende un pitillo de estos de picadura, de liar, me recuerda un poco el olor que deja, un poquito más. Pero bueno, supongo que tú en eso puedes entrar más a fondo. A ver, fumar cigarros, me ¿no? puede recordar un poquito a una marca en particular, pero a todo el tabaco de liar no. Pregunta, ¿este lo se podría usar para porretes, para la gente que fume? Mezclado. Puede tener un poquito, se puede llegar a asemejar un poco a la marca del tabaco de liar Drum, pero a los demás yo creo que no, ¿eh? Ahí está la diferencia de alguien que sí que ha fumado al que no haya fumado. Porque nosotros ni puñetera idea. Ni A cigarro, mí, ni- a mí más sí que me viene, lo que he dicho, me viene El olor de la el picadura. olor de tabaco de liar, pero ahí ya el experto que ya ha fumado. Sí, El a mí me dice, ¿tú te acuerdas del sabor del Winston? Hay gente que me ha dicho a mí, cuando lo típico que hablas de que tienes, bueno, pues un canal, que tal, no sé qué, de la pipa, y te hablan, bueno, ahora no fuman pipa, pero cigarros sí, dicen, oye, esto me lo dijo una persona que tengo bastante fe en él en lo que dice, los Marlboros de hace 20 o 25 años no saben igual que los de ahora, ¿eh? O los Winston, dicen, no saben igual, pues lo que sé, esa gente, aunque fume de esa manera, pues notará sus diferencias de sabor, ¿no? Tal vez. Pero es que Pero yo como también no he lo- fumado, no sé eso. También lo podemos basar ahora mismo en los tabacos que hay ahora y hace 20 años tampoco son los mismos en pipa. Que muchos Yo lo han creo que dicho. incluso los cigarrillos llevan muchísimos más aditivos ahora que antes. Ya quitando eso. Que ya. A mí es un tabaco, es eso, que no me está diciendo nada realmente. Es insulso. Es un poco, sí, es planete, pajizo. Un tabaco que fuma bien. No sé, no sé si preferiría este o un Borkun, quizás, bueno. Hostia, no sé, yo creo que me quedaría con esta, ¿eh? Según que Borkun, me quedo más con esto. Sí, porque por lo menos no. Pero eso, muy árido, muy como, no sé. No notas, por ejemplo, un Virginia y dices, hostia, qué bueno, qué sabroso. Que tampoco por 3 euros. Ya, pero no sé, hay otros a nivel nacional, por ejemplo, un Sample 1 por 5 euros, madre mía, y es un tabacazo. Que eso fue echárnoslo a la boca y decir, pero esto qué es, qué rico, qué profundo, qué sabroso, qué 1000 millones de cosas. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí la pipa se calienta bastante. Por ahora no. De momento no. No, porque voy fumando con miedo, voy poco a poco.
Yo creo que me baja muy rápido, eso sí. Sí. Me está bajando muy rápido este tabaco. Sí, además hemos puesto el Rigon así abajo, ya lo hemos hecho menos. Y matices de sabores. A mí me queda humedad. ¿Notáis algo, algún matiz, algún que os recuerde algo, yo qué sé? Algún algo. Es que ya digo, me sale muy insulso. No. Es que como no mucho, tiene nada. Un poco madera de lápiz, cedro, un poquillo así, pero Sí, en plan de sí, un poco descafeinado sí, quizás. como un amaderado Sí, descafeinado. Pero una madera como cruda, como de, iba a decir, como un símil, como cuando vas a una serrería a veces están cortando y huele ese olor como un poco a madera quemada, entre comillas, no es lo mismo, Sí, un poquito. pero un rollo así me viene a mí. Cuando estás preculotando por primera vez una pipa. Ahora, un punto positivo que tengo sobre este tabaco Que vale es que 3 es euros. un tabaco que es completamente neutro, no tiene sabor a nada, por lo tanto estás fumando simplemente tabaco y ya está. Sí. Fuma muy bien, carga muy bien, entonces lo veo un tabaco bastante fácil de estar fumando sin darte cuenta. De controlarlo en el sentido para un Nobel, quizás, lo que pasa es que, por sabor. Bueno, controlarlo para un Nobel, pero también para estarlo fumando mientras estás trabajando, por así decirlo. Porque no tienes que ponerle mucha atención, es un tabaco que quema solo y puedes estar por otras cosas. ¿Sabes lo que yo haría con este tabaco? Regalárselo a alguien. Ponerle periquén. Esa es una parte que. Dani a todo le pone perique. Yo a todo le Hasta pongo- la pizza cuando le dicen alcaparra dice perique. Perique, no. Ya quitando eso, ya sin añadirle nada, esto me viene de lo que dijo una vez. Me saldrá el nombre. Bueno, seguimos con la reseña. Nuestro Dani. Nada, es que una vez que comentó Tony Pascual de que cogía tabaco, que lo ponía con los plugs, le ponía el agua destilada y encima ponía tabaco neutro Sí, que lo hacía con- para que lo hacía cogiera, con la- para que cogiera ese sabor de ese tabaco. Él dijo que lo hacía con el ánfora eso. Pues yo creo que con este se podría hacer algo semejante. Sí, es que realmente es Porque muy- yo creo que absorbería bastante bien el sabor de otros tabacos. De hecho, creo que antes no lo hemos dicho, para que pongas el vídeo, que creo que no lo hemos dicho, bueno, que ponga Dani el vídeo en el que se vea un poco, que ponga Sergio, ponlo así que se vea bien las raizates, que se vea bien lo largo que es más largo que un día sin pan. Y bueno, ¿qué pone en internet? Como creo que la reseña no va a durar tanto como otras, algo me lo dice, ¿qué pone que tiene este tabaco? ¿Qué tabacos tiene? ¿Qué tiene? Pues a ver, Pero sí que es verdad eso, punto positivo, que es un tabaco neutro. Sea lo que tenga, no sé si será Barley Virginia. Al ser neutro no es un tabaco que te sea agresivo, no es un tabaco Pues que mira, se te vuelva no en me contra. he desviado, no me he desviado yo mucho. iba a comentar algo de que justamente una de las partes que lleva, pero bueno, marca McBaren, mezclado por McBaren, fabricado por McBaren, mezcla pone otro, o sea que no pone ni de qué es, pone contenido lleva Barley, Kentucky, Virginia, por eso iba a decir yo que me venía ese picorcito en lengua y eso, que era muy probable del Kentucky, Tiene como los centros de un roll cake, tío. algo que no nos esperamos, condimento regaliz, Qué bueno. Y eso lo pone en tabaco reviews. sí. Corte en cinta, bolsa Bueno. de 40 gramos. Bueno. Huélelo ahora después de estar fumando, a ver si le ves un poco el rollo de regal. Y yo no sé si me he congestionado con lo que me has dicho. Que antes Dani ha dicho, no quiero que te sugestione. Le ha salido, no quiero que te congestione. Pues no sé si me he congestionado. Pero ahora el rollo del palo de regaliz me ha venido un poco, que curiosamente. Hostia, pues yo no se lo veo, No ¿eh? sé. No, si no lo tienes que ver, lo tienes que oler. Es congestionado. Ni fumando ni oliéndolo. Me sigue viniendo a tabaco. Yo creo que aquí si le ponen Kentucky tiene que ser muy poquito, ¿eh? Condimentillo. A mí el Kentucky es lo que te digo, me viene un poquito, un picorcito en lengua, pero tampoco nada del otro mundo. Y Yo bueno, creo que este debe ser casi un 50-50 o más quizás Virginia y luego Kentucky tienen que ponerle... Y también, bueno, contando las calidades de los tabacos que usarán, claro, es un tabaco a veces muy económico, es muy low cost. Pero bueno, Bueno, tenemos otro tabaco por ahí de regaliz que ya veremos.
como mucha gente suponemos que lo han tenido por lo menos que probar una vez en la vida, de verdad, dejad muchísimos comentarios de experiencias, si empezasteis con tal, incluso batallitas que tengáis con el tabaco. Discusiones que tengáis con él. ¿Valoraciones? Vamos a las valoraciones. No sé. Mira, más o menos la nota de la habitación y sí que estoy de acuerdo. Es el favorito de un usuario, hay 18 reseñas, son muy pocas, comparándolas con algunas, Y claro. con las que podría haber siendo un tabaco tan... Y bueno, como siempre, sobre un 4 le dan un 2, o sea, un 5 raspadete. Cero estrellas no se le puede poner, ¿no? No. Pues yo a este le cascaba una, pero vamos, descarado. Fuerza leve a media, saborizante suave, sabor leve a medio y nota de tramitación tolerable. Hay que decir que a nivel de humo se lía bastante. Sí, al principio parecía que no y... Y el que le pone 4 estrellas que dice, ya es que tengo la curiosidad. Porque a mí me parece un tabaco de esos que me está cargando la garganta. Plano, pajizo, no me está diciendo nada en absoluto. Tampoco me da arcadas, pero no me dice nada, la verdad. La mayoría de gente 2 y 1 estrella. Yo si tuviera que valorarlo y nada más puedo ponerle una, pues una, no le pondría más. Para mí este tabaco no me gusta. Solía fumarlo cuando era niño. Joder. Ahora creo que ya no se encuentra, al menos en Italia. Está ligado a muchos recuerdos. Un tabaco bastante pobre, pero franco en el humo. Recuerdo lenguas quemadas, pero lo más probable es que estuviera disparado como haba de vine. Ni idea. En cuanto a mí, mítico. O sea, no está poniendo lo que es un buen tabaco, pero está tirándole más los recuerdos. Exacto, lo que iba a decir. Aquí La es nostalgia. aquí es más exacto. El tema nostálgico es como cuando tú estás criando una casa, que a lo mejor es una casa pues que tal, más pequeña, pero tienes ese recuerdo que eso realmente hay que respetarlo. Y ese hombre, pues bueno, es como si le preguntaran hasta a este hombre que conoces, ¿no? Que este tabaco lo lleva como su DNI. Sí que es verdad lo que dice, que es un tabaco que es neutro en ese aspecto, pero... A ver, una cosa buena que tiene es que es un tabaco sincero. O sea, lo que te encuentras al principio de la fumada es lo que te va a acompañar toda la fumada realmente. Porque no tiene cambios, no tiene... No muta, no... Yo es que después de fumar, claro, otros tabacos, pues quieras que no, inevitablemente no puedes no comparar a veces. Ya no en sabores, sino en tabacos, ¿no? Y este tabaco, pues eso, un tabaco, como has dicho, muy plano, no te da ningún cambio. Miedo me da cómo se puede volver más al final. Si aún... Y supongo que esto, no sé si es una mezcla originaria de McBaren o es un tabaco de alguna empresa o algún mezclador que lo hizo y luego McBaren lo absorbió, no lo sé. Porque no sabía si decir McBaren mal trabajo o Amsterdam, entonces... Por mi parte, claro. Era de Imperial Tobaccos. Y antes de este era propiedad y producción de Seita. Y ahora es propiedad y está fabricado por McBaren. O sea que es un tabaquete que tiene unos años ya, ¿no? Un tabaquen. Ibas a decir tabaquén otra vez. Es un tabaquete que ya tiene unos años. Sí, yo me noto también eso. Garganta... Eso lo iba justo a decir, que me está raspando. No. Sí. A mí más que nada es el picantón que te da en la lengua. Este tabaco es el típico al cual te invita el barman para que te tomes otra copa. Es que intento como sacarle algo que me guste, porque siempre voy o intento ir con la mente abierta en el sentido de, bueno, vamos a fumar esto y a ver qué tal. Aunque hacemos la broma a veces cuando empezamos un vídeo, pero bueno, sin prejuicios, pero bueno. Tampoco veo que sea un tabaco que te cree humedades y que, como has dicho, que no es difícil de fumar, no es... Tiene un corte que más o menos es fácil, luego si quieres romperlo un poquito más. Nosotros lo hemos hecho así, pues tal como venía.
Pero bueno. A ver, no lo veo un mal tabaco tampoco, ¿eh? No es tan desagradable. Si te gustan los tabacos más bien planetes, que no está mal este tabaco. Esto que sería para darte un paseo así, como has dicho, no pensar, ¿no? El ejemplo que has puesto de estar trabajando en algo y no echarle cuentas. Tengo que decir que lo que pone que lleva regaliz, yo no lo noto, y viva la redundancia mía de siempre, pero ese frescor que te da el regaliz, cuando un rato en boca lo tenéis. Al menos yo lo tengo. No sé si a vosotros os pasa. El sabor del regaliz no. Pero ese frescor del regaliz que te da en boca, me lo da un poco. No sé a vosotros. A nosotros no nos pasa, a nosotros cibula. No. A mí no me pasa, tío. A mí lo que me deja es como un humo más, a mi percepción, claro, un humo más insípido y rasposo. No, sí, Y la no lo boca quito. acartonada. Aún creo que teniéndola un poco acostumbrada a fumar y demás, me noto eso, la boca acartonada y que necesito hidratación. Bueno, Necesitas refrescar la boca constantemente. La verdad que sí, pero a mí más que nada por el picantón que te deja en boca. Se ha acartonado, yo no lo noto tanto. voy fumando tan poco a poco que... Uy. Así. De hecho, prefiero darle un toque de fuego que no estar dándole mucha caña. Yo creo que de toque nicotínico pega un poquito, ¿eh? No sé vosotros. ¿No? No, a mí no. Yo sí, yo... No será de Te los... habrá pillado con mal cuerpo. ¿No será de los whiskitos de entre cámaras? Dani? Los whiskitos. Y este tabaco, si ahora te tuvieras que mojar, ¿con qué lo maridarías? Que no sea agua. Con agua. Si lo tienes que No, mojar. quizás un café solo. A ver, yo lo maridaría sé? con algo que pueda irlo bebiendo constantemente. No lo maridaría con algo alcohólico porque acabaría mal, ¿sabes? Un refresco, Un una refresco. cerveza. Una cerveza, por ejemplo, algo fresquito que te refresque la boca porque creo que lo necesita. Yo lo primero que se me ocurrió, una cervecita fresquita o... Que me ha hecho gracia lo de con qué lo mojarías. Igual el refresco de cola y eso, ¿no? Porque te puede... Te picaría te bastante. picaría bastante la boca. Incluso alguna cerveza puede que te pique la boca. ¿Sabes con qué también podría ir bien? Y a ti te encantaría. Con naranja recién exprimida fresquita. No sé, pero no lo pienso probar. No... Yo creo que esta va a ser... Nunca diré nunca, que nunca más lo vuelva a fumar, pero de entrada mi intención es no volverlo a fumar. No me dice nada. Si queréis que Ángel lo vuelva a fumar, Si no, una Si lo queréis ver fumar en directo, hacer una... Ahora habrá 1000 comentarios diciendo queremos la fumatrón. ¿Sabes? Las 23 horas seguidas fumando. y solo este tabaco. Vale, sí que es verdad que, a ver, siendo sincero, hay tabacos que a mí me han desagradado más en cuanto a como el regusto que me deja como el rubí, que es como... Es un gusto ya que me llega a desagradar al final, sobre todo al principio es como bueno, pero sí que luego esos químicos que le ponen para que ese salseado... Y esta a lo mejor es verdad que eso no lo tiene en ese aspecto de desagradable, pero sí que es como eso, muy picoso y muy insulso y un humo, pues eso, rasposo, no me acaba de... No sé. Vinito blanco también iría bien. Fresquito. Cualquier ya, cosa pero que con le un tape vinito sabor, blanco te vas a terminar la botella antes de terminarte la pipa. cualquier cosa que le tape un poquillo de sabor. O que ya no solo que te refresque la garganta, sino que un poco te la suavice, entre comillas. Esto me recuerda mucho a algo para que le quite el sabor, ketchup. Si quieres matar el sabor de cualquier alimento, ketchup, pues me viene lo mismo. Y hecho como un Spedifen. Esto de Spidifen es verdad, ¿eh? Esos son... Da igual lo que te metas en la boca luego que no te sabe a nada. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Y con el Spedifen puedo decir,
Me sale fresco. Ay, válgame Dios. No sé, pero te tomas un Especifen, respiras al lado de un cristal y lo empañas todo. Eso sí. Madre mía. Pero bueno. Aquí es el eterno debate, ¿no? De gustos y tal, pero es que, claro, yo considero que hay tabacos tan buenos a nivel nacional por €1 y algo más que este. Como eso, hemos dicho antes, el San Bruno, o qué más podemos decir así, de tabacos que hemos probado nacionales en pouch y que... Nos faltan aún probar algunos como los Clan, el Half and Half también, a ver qué tal. Pero por ejemplo, el ejemplo del San Bruno... No sé si es que estoy al final o qué, pero se me está pagando mucho ahora. Y luego, bueno, toda la serie de Peterson que se puedan encontrar, también son tabacos nacionales que se pueden encontrar, Davidoff en Pouch también. que esos también los tenemos que traer. En Malawi y Argentina, ¿no era? Pero Y bueno, había otro más, ¿no? ¿Habían 3? o te vas, por ejemplo, como... Brasil. Eso es Brasil. Te vas al Aston, al Gold Rush, tío, que lo pongo mucho de ejemplo, pero es que es un tabaco, es un Virginia súper bueno de fumar para mí. Ahora Samuel están, son un poquito más caros, 15.50, Golden Glow, un tabaquete así... Pero bueno, claro, no se puede comparar porque estamos hablando de 3 y pico, pero bueno, yo creo que el ejemplo Davidoff creo que es un buen ejemplo. Ay, perdón, el San Bruno, el San Bruno. Por precio hablando, ¿no? Porque Davidoff ya sí que se dispara un poquito más. Tenemos que traer también el Cóndor. Ese Lakeland te van a de probarlo. Bueno, acabamos de hacer un pequeño corte, hemos reencendido. Tampoco el reencendido para mí es muy agradable, la verdad. De hecho, es que ya he roto la garganta cargadita, ¿eh? Y antes otro que quería poner de ejemplo es la serie Choice, que también son tabacos de McBaren, que están por ese precio, por 5 euros. Puede ser que sí, que tengan más Cavendish, que sean más con el rollo un poco danesa, pero a mí me gusta mil veces más que esto también. O incluso el Classic Love Cut de vainilla, que es un tabaco ya aromatizado de vainilla, pero eso para mí personalmente es delicioso en comparación a esto. Pero bueno, para gustos, los colores y para humo, ¿no? Sí. No, mira que se me ha vuelto a apagar. Yo creo que es... O que Sí, estaba... cuando llegas al final te da problemillas, ¿eh? Y la reencendida es eso, no me dice nada. Tampoco voy a decir que sea lo peor que he fumado, pero no me dice nada. ¿Vale? No me dice nada. Pues nada. Como no me dice nada, pues nada. ¿Queréis aportar alguna cosilla más a este tabaco? Teníamos que hacer la prueba, como hemos dicho, aquí vamos a traer de todo y este es uno de los que tenía que entrar en la ruta para reseñarlo. Así que, ¿qué decimos? Nada más, realmente pues lo que ya se ha dicho. Tabaco bastante planete, sincero, al fin y al cabo. Bastante neutral, el topping ese de regaliz que dice que tiene, pues no, yo no se lo veo por ningún lado. Y poco más. Yo creo que a mí la nicotina sí me ha afectado. Será porque me ha venido hoy flojeras el cuerpo o lo que sea. Pero a mí la nicotina sí... A mí no me Un poquillo sí me ha dado. Yo por último diré que aquí pone que fumar puede matar al hijo que espera. Y yo diré que si fumas esto puede matar al hijo que tienes al lado. Pero bueno. Eso es lo que digo, no puedo decir más. No, a mí no me ha gustado, como ha dicho Sergio, es, bueno, sincero, bueno. Planete, insípido, rasposo, que necesita hidratación. Prefiero gastarme 2 euros más y comprarme muchos otros tabacos que hay en España. Pero bueno, esa es nuestra opinión. Así que nada más, compañeros de ruta. Déjanos comentarios y hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Pues muy bien, compañeros de ruta. Si queréis entrar en el sorteo de esta magnífica pipa, tenéis que hacer lo siguiente. Este mismo vídeo que estáis viendo ahora, el de la pipa aquí dando vueltecicas, lo colgará Tau Pipes en su perfil de Instagram. Y tendréis que entrar en su perfil, darle like al vídeo y aparte dejar un comentario con @la.ruta.del.tabaco. O sea, nuestro perfil de Instagram, tal cual. Importante que tengáis en cuenta, compañeros de ruta, que es imprescindible para entrar en el sorteo que estéis siguiendo a ambos perfiles de Instagram, al de Tau Pipes y al de la Ruta del Tabaco. Por último, comentaros que la fecha límite para dejar vuestro comentario y entrar en el sorteo es el 31 de marzo. ¿De acuerdo? Todos los comentarios que queden después de esta fecha no tendrán validez.
Y bueno, espero que con estas indicaciones quede todo claro, porque si no lo hacéis bien, lo que haremos es enviaros, en vez de carbón como los Reyes Magos, la roña que hay entre los dedos de los pies de Fumuki. Así que ya sabéis, compañeros de ruta, mucha suerte a todo el mundo. Vale, pues venga, vamos a empezar, tío, que si no se nos... Si no se nos echa el tiempo encima. Que te vienes arriba, nunca mejor dicho. Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy salimos de tierra firme con Amsterdamen de McLaren. ¡Feliz San Pancracio! ¿Qué se ha pasado, tío? Joder, vaya bronca me va a echar tu hermano. Pero si estás en casa. También es verdad.